Capítulo 6. Lo que no debe ser. Realmente me estaba besando. Era un beso firme, intenso, pero a la vez suave y delicado. No sé si lo estoy expresando bien. Su beso estaba lleno de sentimiento y deseo. Podía sentir su cuerpo muy cerca del mío, casi inmovilizándome, mientras sus labios como de seda se movían junto a los míos. Pero a veces era tan cuidadosa como si no quisiera hacerme daño. Era un beso lleno de ternura. Su lengua se deslizó suavemente por mis labios, y ¿quién era yo para negarle el paso? Era el mejor beso que me habían dado, sin duda alguna. Frin era increíble, y el dulce sabor de sus labios, la suave sensación de su boca, me transportaban a otro mundo. Nuestras lenguas parecían jugar por el control y, sin querer, dejé escapar un suspiro. La situación me sobrepasaba y sentía una emoción intensa en mi interior, todo por una mujer que me volvía loca solo con un beso. Podía notar cómo su cuerpo reaccionaba y sus manos se deslizaron hasta mi cintura, acercándome más a ella. Llevé mis manos a su espalda, recorriéndola hasta aferrarme a sus hombros cuando, de repente, se separó bruscamente. Sus ojos eran como pozos profundos llenos de deseo, pero también parecían inquietos. «Tienes razón», dijo de pronto cuando estaba lo suficientemente lejos de mí. Yo ya no sabía de qué tenía razón, solo podía escuchar mi corazón latiendo fuerte. «Solo tenemos una relación de trabajo. Con quien decida estar usted no debería importarme y esto no debe volver a pasar. Fue un error». Mi mente iba a mil. ¿No debió pasar? ¿Fue un error? ¿No sintió lo mismo que yo? Bueno, claro que sintió algo. Lo sé porque yo lo sentí también. Dios mío, qué terrible juego de palabras con sentir. No reaccioné hasta que escuché la puerta de la terraza cerrarse. Debió haber salido. Llevé mi mano hasta mis labios y los toqué. Aún cosquilleaban y se sentían sensibles. La sensación de los labios de Frin sobre los míos aún no desaparecía. El desagradable olor a carne quemada me sacó de mis pensamientos. Frin había estado cocinando y, con todo lo que había pasado, seguro lo olvidó. Fui hasta la cocina y, efectivamente, una rica carne al horno estaba completamente carbonizada. Iba a sacar la bandeja con la carne, pero no sé dónde tenía la cabeza. Probablemente pensando en los labios de Frin o en otra parte de su cuerpo que se había presionado contra el mío. Al tomar la bandeja, olvidé ponerme los guantes protectores, y el metal al rojo vivo se pegó a mi piel, haciendo que me quemara. «¡Maldición!», dije, dejando caer la bandeja al suelo. Me había quemado la mano. «¡Mamá!». El grito de Lea me hizo olvidarlo todo y corrí hasta su habitación, dejando el desastre en la cocina. «Mamá». Tenía esos ojos cristalinos, llenos de lágrimas. «¿Qué pasó, mi vida?», le pregunté tomándola en mis brazos. «¿Tuviste una pesadilla?». Ella asintió con su cabecita. «Mami». «Estoy aquí, cariño. Vamos abajo, ¿sí?». «Sí». Todavía podía escuchar sus sollozos. Bajé y caminé hasta la puerta corrediza que daba a la terraza. Frin estaba caminando entre los cultivos, apartando la nieve y asegurándose de que todo estuviera en orden. Creo que lo hace más para distraerse a sí misma que porque sea realmente necesario. Apenas mueve su brazo derecho, y estoy segura de que se lo ha lastimado. «Frin», la llamé desde la puerta y ella me miró. «¿Sucede algo, señora?». «Maldita sea, ¿por qué volvió a llamarme señora?». «Mami». Lea fue quien habló, logrando que el rostro de Frin se suavizara un poco. «Vamos, cariño, dejemos que la señorita Sarocha trabaje». Decidí devolverle el trato formal a la de ojos café. Pude notar cómo se tensó. «¿Le sucede algo a Lea?», preguntó Frin mientras giraba hacia la casa. «No importa, señorita», le respondí dándome la vuelta y entrando a la casa.
Lea pareció entender que estaba molesta con Frin porque no volvió a llamarla. En su lugar, me pidió que la bajara al suelo y comenzó a jugar y correr por la casa. «Rayos», murmuré al ver mi mano quemada. Tenía una horrible ampolla de agua por no haberla tratado a tiempo. Pero no me importó. Cociné un pollo frito con las verduras que Frin ya había preparado. «Hola, hermosa», escuché que Frin le decía a Lea. «¿Tuviste una pesadilla?» «Sí», le contestó mi hija con su tierna voz. «Monstruos feos. Creo que deberías dejar de ver American Horror Story aunque ella esté dormida», me dijo Frin, pero la ignoré por completo mientras terminaba de servir la comida. «A comer», dije, tomando a mi hija y dándole pequeños trozos de verduras y tiras de pollo. «Yo hice una carne asada», dijo Frin cuando se sentó a la mesa mirando la cena. «Lo siento», se quemó. «Por eso preparé otra cosa. Creo que debí estar más atenta a lo que hacía. No te preocupes. Preferí guardar silencio y concentrarme en cuidar de mi pequeña, que comía feliz. Mi única conversación fue con ella. Me sentía enojada, resentida y humillada por lo que había pasado antes entre Frin y yo. La cena terminó y Frin volvió a salir a la terraza. Había una horrible tensión entre las dos. Lea ahora parecía disfrutar más estar en el suelo y correr, aunque eso implicaba que yo anduviera detrás de ella, evitando que se cayera. Aunque las pocas veces que lo hacía, se levantaba rápidamente y seguía corriendo. «Becky», escuché la voz de Frin detrás de mí mientras dejaba a una exhausta Lea en su cuna. «¿Sí?», respondí sin mirarla, prefiriendo observar a mi pequeña mientras acariciaba su cabello. «¿Podemos hablar? Creo que ya dejaste todo claro antes. Era mejor alejarme ahora de ella antes de que me lastimara en el futuro. Salí del cuarto de mi hija, no sin antes dejar encendido el monitor de bebé y su luz de noche. No lo hice», me detuvo, tomándome del brazo. No me lastimaba, pero todo mi cuerpo reaccionaba a su toque. «Escucha, lo que pasó antes», me giró para que la mirara. «Creo que no debió suceder. Lamento si me dejé llevar, pero no creo que deba repetirse». La miré a los ojos y pude ver el dolor en ellos. Parecía sentirse culpable por lo que ocurrió, pero no completamente arrepentida. «Yo no quiero perder la relación que hemos construido en estos días». Ahora sostenía mis manos mientras me miraba fijamente. ¿Cómo decirle que no a esa mirada? «Entonces, ¿eso significa que podrías volver a dormir conmigo esta noche?» Vi cómo sus labios se curvaron en una sonrisa mientras negaba con la cabeza. «Mientras te sientas segura, siempre estaré a tu lado», me dijo. Mordí mi labio. Deseaba saltar a sus brazos y besarla, pero no podía. «Gracias», respondí. «De nada». Sentí cómo acariciaba mi mano y luego la giraba. «¿Qué te pasó?», preguntó al ver la quemadura. «La tonta castaña se quemó», me burlé de mí misma. «No eres tonta», dijo, mientras miraba la palma de mi mano y la acariciaba suavemente, observando la ampolla roja con agua dentro. «Ven, déjame curarte eso», me dijo, y me llevó a la cocina. Allí estaba el botiquín, y ella sacó varias cosas. «Ya van varias veces que me has curado mis heridas. Creo que por una vez que lo haga yo, no pasará nada». «No tienes por qué», le dije, pero vi cómo sonreía ampliamente mientras se preparaba para curarme. «Mira quién dice ahora que no tiene que hacerlo». «Bueno», respondí divertida, «ya que te ofreces, adelante. Cura mis heridas, como yo curo las tuyas». Ella me miró con mucha intensidad, como si intentara descubrir si mis palabras iban más allá. Lentamente comenzó a lavar mi mano y luego a aplicar una pomada sobre la quemadura. Lo hacía con calma y mucha delicadeza,
como si tratara mi piel con el mayor cuidado del mundo. Después, con la misma suavidad, empezó a cubrirla con una venda. Al terminar, levantó mi mano y le dio un beso suave. Mi cuerpo reaccionó a su toque y sentí cómo cada vello se erizaba mientras mis labios cosquilleaban al recordar su beso anterior. Gracias, dije, nerviosa, mientras esos ojos cafés me miraban con intensidad. Sabía que sentía lo mismo que yo, pero algo la detenía. ¿Quieres ver algo en la tele?, me preguntó, aún sosteniendo mi mano. Claro, dije, maldiciendo mis nervios. Ella sonrió. Vamos, siéntate. ¿Qué prefieres, chocolate caliente o té?, me preguntó. Estaba pensando, pero ella me interrumpió. Chocolate con malvaviscos pequeños y tostadas, dijo, adivinando exactamente lo que quería. Creo que me conocía mejor de lo que yo misma pensaba. Sí, contesté alegremente. Bien, siéntate mientras lo preparo. Fui hasta la sala y me senté, no sin antes traer una manta para combatir el frío que hacía. Empecé a cambiar de canal sin encontrar nada en particular para ver. Me acomodé en el sofá, estirando las piernas. Frin llegó y se sentó a mi lado. Sin decir nada, tomó mis pies y los puso sobre sus piernas. Su chocolate, señora, me dijo, pasándome la taza junto con unas tostadas. Gracias, Frin. Ella sonrió y miró la televisión. Nada bueno, ¿verdad?, me preguntó, viendo la pantalla. No, seguía cambiando de canal. ¿De qué me sirven más de 1000 canales si ninguno tiene algo interesante? Oh, espera, dijo, enfocándose en la pantalla. Déjalo ahí, era un programa de cocina. ¿Te gusta?, le pregunté, sorprendida. Sí, respondió concentrada en la televisión. No sabía que eras fanática de los reality shows, dije, mirándola. Shh, quiero ver, dijo, completamente concentrada. Era uno de esos programas de reality show en los que los concursantes competían una vez por semana para ver quién era el mejor chef. Realmente no era mi tipo de programa, pero Frin parecía muy interesada. Incluso hacía comentarios sobre cómo esas no eran buenas combinaciones o que esa no era la manera correcta de preparar ciertos platos. Frin sabía mucho de cocina y ya me lo había demostrado con sus comidas. No fue justo, dijo Frin, frunciendo el ceño, claramente molesta con el final del capítulo. El otro era peor chef, seguía discutiendo con el programa. Solo es un programa, Frin. Pero ve, el ganador tendrá un restaurante y eliminaron a uno muy bueno y dejaron al que sirvió lo que, según él, era un filete término medio quemado y medio crudo, más bien. Sonreí por la pasión que mostraba. «No te rías», dijo, cruzando los brazos, aunque luego hizo un gesto de dolor, seguramente por haberse lastimado el brazo. «Lo siento, Frin. Es que de verdad me gusta ver lo apasionada que eres cuando algo te importa». «Oh, mira, van a dar otro capítulo», dijo, como una niña emocionada, acomodándose mejor en el sofá. «Genial, es un capítulo de redención». «¿Redención? ¿Cómo?» «Ya sabes, los eliminados compiten por volver a la competencia», respondió mientras comenzaba a acariciar mis pies con suaves masajes. «Bueno, vamos a verlo», dije, dejándome consentir por la chica más pálida que miraba la televisión. La noche pasó bastante rápido y al final del segundo capítulo volvió a la competencia el chef que Frin quería, lo que la hizo sonreír de felicidad. «Creo que es hora de descansar», dijo Frin cuando me vio bostezar. «Sí, tengo mucho sueño». «Bien, vamos», dijo, extendiéndome la mano. Frin», dije antes de tomar su mano. «Sobre lo de esta tarde, gracias por poner el cristal, y lo que dije de James no era cierto, solo estaba molesta». Ella ahora parecía contrariada. «¿Qué de todo lo que dijiste sobre él?», preguntó con seriedad. «Todo.
Nada de lo que dije es cierto, solo estaba molesta. Perdón, me sentía avergonzada. Había dicho muchas tonterías sobre James solo para fastidiarla. Vale, parecía estar procesando mis palabras. En todo caso, lamento haber desobedecido a la jefa. Volvió a aparecer esa hermosa sonrisa en sus labios. Estamos a mano, dije, aceptando ahora sí su mano. Sí, a mano. Entré al baño a cambiarme, y cuando salí encontré a la de ojos café ya acomodada en nuestra cama. Bueno, en mi cama. Llevaba una camiseta con el logo de una emisora de radio, como esas que regalan en promociones, y unos pantalones largos de lana a cuadros rojos y verdes. Miré su brazo, que estaba vendado, y me pregunté si se habría cambiado la venda. Dime, ¿cómo sigue tu herida? Me senté a su lado en la cama. Está bien. Yo misma la curé hoy. Me pregunto si fue por querer ahorrarme trabajo o porque no querías que viera cómo te lastimaste. Puede ser un poco de ambas, terminó diciéndome con una sonrisa en los labios. Déjame ver esa herida. Cuando la descubrí, pude ver que algunas suturas se habían abierto y la zona estaba bastante roja. Creo que se te ha infectado. Ella levantó los hombros. Voy a traer las cosas. Me levanté y sentí su mirada fija en mí. Me sonrojé al darme cuenta de que mis pechos se marcaban bajo la fina tela de mi ropa por el frío. Traté de curar su herida lo más rápido posible, pero mis mejillas ardían y ella no dejaba de mirarme. Creo que ya terminé. Gracias, dijo, acomodándose mejor en la cama. A dormir entonces, dije, sintiéndome un poco tonta. Sí, a dormir. No había nada mejor que dormir en la misma cama que Frin Sarocha. No existía el calor ni el frío, solo una sensación de comodidad, como si ese fuera el lugar al que siempre pertenecí. No sé cómo, pero a medianoche sentí sus brazos rodeando mi cintura y mi rostro se acomodó naturalmente entre su cuello y pecho. Encajábamos a la perfección, como dos piezas de un rompecabezas que por fin se encontraban. La falta de calor fue lo que me despertó. Un día más en el que no me despertaba Lea. Seguramente Frin ya la tenía con ella. Miré el reloj y aún tenía tiempo para ir a trabajar. Me cambié por ropa más abrigada y bajé las escaleras, escuchando la risa de mi hija junto a Frin y el delicioso aroma que venía de la cocina. «Oh, aquí están mi chef favorita y mi princesa», dije al verlas a ambas en la cocina. «Comida, mamá», exclamó Lea. «¿Qué haces vestida así?», preguntó Frin con curiosidad. «Para ir al trabajo. ¿Qué más?», respondí sentándome frente a ella en la isla. «Es un día nevado», me dijo alegre, como si fuera una niña de 10 años. «¿Día nevado?». «Sí, mira», señaló hacia afuera. Era cierto, durante la noche había caído una fuerte nevada y seguía nevando. Todo estaba cubierto por gruesas capas de nieve. Vaya, y apenas estamos en noviembre. «Es un día nevado, Becky. Anda, cámbiate, te espero aquí», dijo Frin, aún con sus pantalones de lana a cuadros, pero ahora con un polo de mangas largas. ¿Por qué debería cambiarme? «¿Vas a ir a trabajar así?», preguntó interesada. «Pues, no puedes, es un día nevado, para quedarte en casa y no hacer nada». «Mamá, quédate», me dijo Lea. «Ah, bueno, entonces me voy a cambiar». Subí y me puse un pijama de pantalón largo y un suéter azul con estrellas. Bajé, lista para un día nevado en familia. Miré a Lea, que ahora corría feliz por la casa, con su pijama verde de una sola pieza, adornada con flores rosas. «Día nevado, gritaba Lea mientras saltaba por toda la casa. «Lea, no corras, apenas aprendiste a caminar», dije, tomando el té que Frin me ofrecía. «Es normal, tiene que aprender», respondió Frin mientras me colocaba un plato frente a mí. Tostadas francesas con fresas y jarabe de chocolate. «Ahora entiendo por qué Lea está así», dije, pensando que su hiperactividad se debía al chocolate. No le di chocolate,
se excusó rápidamente. ¿Sabes? Escuché que hoy habrá una maratón de la temporada pasada del programa de chefs de anoche, dije, observando cómo sus ojos cafés se abrían de emoción. ¿En serio?, preguntó y yo asentí. ¿Podemos verlo? No sé. También escuché que habrá una maratón de Juego de Tronos, y a mí me gusta. Vi cómo sus ojos se entristecían un poco. Aunque, si me convences, dije bromeando con ella. Por favor, Beck, veamos el programa de chefs, por favor, dijo arrodillándose frente a mí y tomando mis manos. Tú ya has visto Juego de Tronos, pero yo no he visto el programa. Anda, por favor. Cocinaré todas las comidas, te daré masajes y haré lo que quieras. Ya, vamos, yo también quiero verlo, dije sonriendo. ¿Me hiciste rogar por nada?, preguntó fingiendo ofensa. No fue por nada, le dije. Me divertí y, claro, recibo feliz las comidas y los masajes. Aprovechada, respondió con una sonrisa. Anda, vamos. El día pasó de maravilla. Realmente se sentía como si fuéramos una familia. A Frin no le molestaba que Lea la llamara mami, y ahora, cada vez que lo hacía, Frin le respondía con cariño. Luego, abrigó bien a Lea y la sacó a la nieve. Yo nunca la había sacado. Me daba miedo que se enfermara, pero Frin hacía que mi hija experimentara todo. Se veían tan adorables, ambas con la cabeza inclinada hacia atrás, la boca abierta y la lengua afuera, tratando de atrapar copos de nieve. «No siento», dijo Lea, frunciendo el ceño mientras estaba en los brazos de Frin. «Es que se derriten, amor. Mira». Frin abrió la boca y un copo cayó justo en su lengua, derritiéndose al instante. «Yo quiero». Lea volvió a echar la cabeza hacia atrás. Yo solo las observaba, sentada en la mecedora de la terraza. «Ya suban las dos», dije, al ver que tanto Frin como Lea tenían las mejillas y la nariz rojas por el frío. Me imaginaba que yo estaría igual, aunque no estaba en la nieve. «¡No!», se quejó mi pequeña castaña. «Anda, tu mamá ya dijo», dijo Frin, volviendo a la terraza con Lea en brazos y entregándomela. «Queda algo de nieve en los cultivos. No quiero que se arruinen». Después de cambiar a Lea y darle un baño caliente, se quedó dormida rápidamente mientras tomaba su botella de leche tibia. Cuando bajé, vi a Frin aún quitando la nieve con un solo brazo. Salí para ayudarla. «Beck, entra. Hace frío. Yo termino». «Ah, no importa. Te puedo ayudar». «Me gusta la nieve», dijo de pronto. «A mí no», le contesté. «Me recuerda la noche en que fallecieron mis padres». «Oh, lo siento. A mí también me trae recuerdos dolorosos», se quedó pensativa. «Pero aún así me gusta. Es pura, como tú». Sus ojos cafés casi me atravesaban y sentí cómo mis mejillas se sonrojaban. No lo soy. Creo que deberíamos terminar», dije intentando desviar el tema. «Si quieres, podemos seguir viendo tu programa. Terminamos el trabajo bastante rápido, la verdad, entre las dos». Cuando regresamos a la casa, Frin preparó más chocolate caliente y unos sándwiches de malvavisco con chocolate. Nos sentamos de nuevo en el sofá. Lentamente nuestra posición cambió y terminé recostada en su pecho mientras ella me abrazaba. Todo se sentía tan natural para nosotras. Estaba un poco aburrida, ya que no era el tipo de programa que me gustaba, y más aún después de ver tanta comida deliciosa que no podía probar. «¿Quieres ver algo que te guste más a ti?», me preguntó mientras acariciaba mi cabello. No, está bien», dije. «Podemos poner Juego de Tronos», dijo, dándome un suave beso en el cabello, lo que hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. «¿A ti te gusta esto?», dije después de una breve pausa. «¿Así aprendiste a cocinar?». «No, pero a veces me da ideas». «Entonces, ¿cómo aprendiste?», pregunté, curiosa. Empecé con mi mamá». Pareció pensar un poco antes de responder, como siempre que me contaba algo sobre su vida. «Debe ser una gran cocinera».
Bueno, sabe hacer un arroz y unas galletas decentes. Soltó una gran carcajada. No entiendo. Si no cocina muy bien, ¿cómo empezaste con ella? Bueno, me gustaba verla intentar cocinar cuando yo era muy pequeña. Hizo una pausa. A mi padre no le agradaba mucho. Como soy la mayor, él solo quería que me interesara en el negocio familiar, no en la cocina. Para eso, más adelante estaría mi hermana. Suspiró de nuevo. ¿Y cuál es el negocio familiar?, pregunté. Nada importante. Compra y venta de bienes raíces, respondió finalmente. Por eso mi hermano es arquitecto, para ayudar. Oh, entiendo. Pero aún no me has dicho cómo aprendiste a cocinar. Con Georgetta, dijo, y pude sentir su sonrisa. Era, o es, mi nana. Es una mujer afroamericana de Memphis, Tennessee, aunque originalmente de Nueva Orleans, Luisiana. Vino aquí con su hijo por el ejército y se quedaron. Es una increíble cocinera. Me llevaba a la cocina, me sentaba en la barra mientras cocinaba y me enseñaba sin que mi padre lo supiera. Hacía el mejor pollo frito del mundo y créeme, la comida criolla de Luisiana que prepara es la mejor de todo Estados Unidos. Reí. Entonces, ¿ella te enseñó a cocinar? Sí, me inspiró a hacerlo. También me enseñó a hablar inglés al mejor estilo de Luisiana. Me decía, niña, no quiero escucharte hablando inglés como esas blancas sin sabor ni gracia. ¿Vas a hablar como una chica de Luisiana o dejo de llamarme Georgetta Williams? ¿Se nota que te quería mucho? Sí, me quería mucho, respondió. Me alegro, dije sintiéndome cada vez más cansada mientras me aferraba más a su torso, respirando el agradable aroma de su piel. ¿Qué es?, pregunté, ya medio dormida, ya que su calor me reconfortaba y el latir de su corazón era la mejor canción de cuna. ¿Qué es qué?, dijo, hundiendo su nariz en mi cabello mientras respiraba mi aroma, aunque sabía que sus ojos seguían fijos en la televisión. Tu perfume es una flor, no sé. Gardenias y jazmín con un toque de vainilla, respondió finalmente. Es un aroma agradable. Gracias, tú también hueles bien, a rollos de canela y manzana, como Navidad. Sonreí, porque era cierto. ¿Por qué está tirando todo?, dije, mirando el programa. Se le sobrecoció el pulpo. ¿Y eso es malo?, pregunté, sintiéndome un poco tonta. Es como masticar goma, me explicó, y yo bostecé. Creo que mejor vamos a dormir, ya estás muy cansada. No, quédate viendo, yo subiré a dormir. ¿Te sientes mejor durmiendo sola ahora?, me preguntó, y me sentí un poco tonta, como si ya no quisiera dormir conmigo. Aún me da miedo, pero sé que vendrás más tarde a hacerme compañía. Bien jugado, Becky. Me felicité mentalmente. Iré en un momento. Solo me daré una ducha y subiré. Ok, te espero. Como cada noche, Frin llegó al cuarto y nos acostamos. Amaba poder dormir aferrada a ella y ella a mí. No sé por qué, pero siempre que despertaba, Frin ya no estaba a mi lado. Me encantaría verla despertar junto a mí, observar sus hermosas facciones relajadas, recostada a mi lado, sintiendo su calor mientras me abraza. Pero eso nunca sucedía. Siempre se despertaba antes que yo. El mes de noviembre pasó en un abrir y cerrar de ojos, y Frin seguía durmiendo conmigo. Ya no había excusas, simplemente se había vuelto una costumbre. Ya no tenía que pedirle que viniera. Ella llegaba sola y dormía junto a mí. La vida era mucho más fácil con Frin aquí. Se sentía como una verdadera vida familiar. Frin se quedaba en la casa y tenía la comida lista para cuando yo llegaba. Las tierras de mi padre nunca habían estado mejor cuidadas. Llegaba de la tienda, feliz como cada día desde que Frin Sarocha estaba en mi vida. Sé que nuestra relación es meramente laboral, pero no sé ustedes. Yo no duermo abrazada a mi jefe, ni le doy besos en el cabello, ni lo acaricio, ni dejo que se aferre a mí.
Ambas fingimos que esto es solo trabajo, porque ella sabe que siento algo por ella, y yo también lo sé, pero sea lo que sea que haya en su pasado, no la deja avanzar conmigo. Nuestra relación laboral parece más bien un noviazgo. Bajé de mi auto, emocionada por buscar a mi pelinegra, y sabía que Lea estaba igual de feliz que yo. La vi a lo lejos, frente al cobertizo, hablando con alguien. No sabía quién era ni qué quería. Era un hombre alto, algo encorvado, de tez blanca, vestido con un traje gris. No podía verlo bien de frente, así que me acerqué para averiguar qué pasaba. «Beck, llegaste», dijo Fryn, algo nerviosa. «Hola», respondí, algo distraída al ver al hombre con quien estaba. Ahora lo veía de frente. Tenía lentes redondos y, aunque parecía tener entre 30 o 40 años, ya estaba calvo, con pocos cabellos grises a los lados. «Hola, señorita Armstrong, ¿cierto?», dijo el hombre con un acento inglés. «Soy Elias Thompson», añadió, extendiendo su mano. «Becky Armstrong», respondí, estrechando su mano, pero mirándolo con curiosidad. Luego dirigí la mirada a Fryn, esperando que me explicara qué estaba pasando. «¿Puedo ayudarlo en algo?» «Oh, claro. Vengo en representación de mi cliente», dijo, algo más nervioso. «¿Sobre qué?», pregunté sin entender. «Sus autos». Ahora entendía. «Beck, entremos, te explico», dijo Fryn. «Hace frío afuera y Lea debería estar adentro». «¿Mami?» «Hola, mi vida», dijo Fryn, visiblemente nerviosa al notar cómo Elías miraba a Lea con cierta sorpresa en sus ojos grises. «Vamos adentro», repitió mientras tomaba a Lea en sus brazos. «Beck, ¿te acuerdas del contacto que te mencioné, el que ama los autos?», preguntó Fryn una vez que estuvimos dentro de la casa. Estábamos sentadas en la sala, Fryn a mi lado en el sofá y Elías frente a nosotras en un sillón. Nos separaba la mesa de centro donde había 3 vasos de agua. Lea estaba en el suelo, jugando con sus juguetes. «Sí, lo recuerdo, y también recuerdo haberte dicho que no estaba segura», dije, algo molesta de que hubiera hablado sin mí. «Sí, lo sé. Solo le mencioné el tema y decidió enviar a alguien. Lo siento, Beck», parecía arrepentida. «Bueno, yo solo quiero que se revisen los autos para ver si realmente valen la pena». «Beck, solo que los vea», me dijo Fryn rápidamente, «nada más para que sepa». Resignada, caminamos hacia la parte trasera de la propiedad, donde estaba el cobertizo con los 4 autos de mi papá. Al abrir la puerta vi cómo Elías arrugaba la nariz, probablemente por el olor a humedad y antigüedad. Ahora que lo pienso, Fryn nunca hace esos gestos tan groseros. «A ver», comenzó a revisar uno por uno. «Tienen algo de óxido y no sé si aún encienden, aunque tienen valor como coleccionistas», comentó. «Pero el óxido, Dios, se gastaría mucho dinero en reparaciones. ¿De verdad ese tipo estirado sabía algo de autos? Creo que a su cliente esas cosas no le interesan, Thompson». «Sí, bueno», dijo, girando los ojos y ajustando sus lentes. «Podemos volver adentro, aquí huele a algo muerto». Le lancé una mirada de muerte al insolente. «Creo que la señora aquí merece una disculpa». La voz de Fryn se escuchaba fuerte y molesta. «Yo», miró a Fryn sorprendido. «Lo siento, señora. No fue mi intención insultar su hogar», dijo, con esa tonta sonrisa en los labios. Regresamos a la casa y nos sentamos de nuevo en la sala, junto a Lea, que seguía jugando. «Entonces, ¿algo más?», pregunté claramente molesta. «Sí, mi cliente está interesado en ofrecerle $500,000 por los 4 autos». Mis ojos se abrieron de par en par. $500,000 me permitiría pagar todo y vivir tranquila por mucho tiempo. «No, lo siento», respondí rápidamente. «Esos autos eran de mi padre, no podía simplemente venderlos. Valían más para mí». «Beck»,
No, Frin, ya te lo expliqué. Sí, tienes razón, dijo Frin mirándome intensamente, y luego dirigió una mirada penetrante al hombre, quien carraspeó su garganta. Bueno, mi cliente ya conocía su preocupación de antemano, así que le ofrece una solución. Usted le presta los 4 autos a cambio del $500,000. Lo devolvería en cuotas. Oh, eso no me serviría de nada, contesté. Si lo pagaba en cuotas, era lo mismo que ahora con mi terreno. No, interrumpió el hombre con firmeza. En este trato no hay fechas fijas para pagar. Si no paga, normalmente le quitarían todo y aumentarían los intereses. Pero mi cliente le ofrece pagar lo que quiera, cuando quiera, sin intereses. Según vaya pagando el valor de uno de los autos, se le devolverá ese auto. Entonces, ¿qué gana su cliente?, pregunté sin entender tanta generosidad. Los quiere para exhibiciones de autos antiguos alrededor del mundo. Ganará dinero ahí, mientras usted le presta los autos por $500,000 que pagará a su ritmo y según le convenga. No lo sé, comencé a dudar. Sonaba tentador, pero demasiado bueno a la vez. Mire, aquí está todo estipulado, dijo sacando un documento. El valor de cada auto está detallado. Si paga el valor completo de uno, puede pedir que le devuelvan ese auto, sin excusas. Todo está aquí en el contrato. Miré el documento. Parecía muy bien trabajado, con varias páginas. Tengo que leerlo y asegurarme de que todo esté en orden. Claro, léalo. ¿Lo hacemos ahora? Iré al estudio, dije, sintiéndome abrumada mientras salía de la sala. Entré en el estudio de mi padre, que más bien era una biblioteca con un escritorio. Mi padre odiaba las oficinas. Era un hombre de campo que amaba el trabajo manual. Cuando era joven, su familia tenía una granja de gallinas, así que siempre conoció el trabajo duro y lo prefería. Lamentablemente, cuando sus padres fallecieron, su hermano mayor vendió todo y mi padre se vio obligado a buscar un nuevo rumbo en su vida. Así fue como conoció a mi madre. Saqué mis lentes y comencé a leer el documento, que tenía unas 5 páginas. Estaba muy bien trabajado y explicaba cada detalle. Al parecer, era cierto. No tendría que pagar intereses y podía pagar la cantidad que quisiera cuando quisiera, devolviéndome los autos a medida que pagara su valor. Aquí dice que los autos serán restaurados y modificados. Salí con el documento en la mano, preocupada. No quería que cambiaran los autos de mi padre. Bueno, se restaurarán y cambiarán las piezas dañadas. El valor de estos autos está en su autenticidad. Lo más radical sería otra pintura, me explicó el inglés. Pero seguirán siendo los mismos, ¿verdad? Claro, respondió con confianza. Frin, ¿podemos hablar en privado?, dije, mirando al hombre cuya sonrisa comenzaba a molestarme. Claro, vamos, respondió Frin. ¿Confías en ellos?, le pregunté una vez en el estudio. Sí, Becky, son buenas personas, confía en ellos, dijo, acercándose y colocando sus manos en mis mejillas. No lo sé, suena demasiado bueno para ser verdad, murmuré, mordiéndome el labio nerviosamente. Beck, ¿confías en mí? Sus pulgares acariciaban suavemente mis mejillas. Sí, firma, créeme, jamás te pediría que hicieras algo que esté mal. De acuerdo, confío en ti, Frin. Gracias, hermosa, dijo, y sentí sus labios en mi frente. Tomé el documento y lo firmé sin pensarlo demasiado. Si me detenía a dudar, probablemente no lo haría y seguiría sin nada. Perfecto. En unos minutos volveré por los autos y le traeré su cheque, dijo el hombre. Pasaron varios minutos hasta que llegaron por los autos. Uno a uno los fueron sacando, y con cada uno que se llevaban, sentía que se llevaban una parte de mí. Tranquila, hermosa, los volverás a tener, me dijo Frin abrazándome por la espalda. Amaba esos acercamientos cariñosos. ¿Segura?,
Me giré y la abracé por la cintura. Segura. Su cheque, señorita, dijo el inglés entregándome el cheque. Gracias. Gracias a usted, señorita Sarocha, dijo antes de despedirse y subir a su lujoso auto. Creo que alguien no tiene trabajo, dije, bromeando con Frin mientras abanicaba el cheque frente a su rostro. No lo creo. Necesitas recuperar esos autos, Armstrong. Vale, aún eres valiosa. ¿Entonces me reemplazarás cuando ya no lo sea?, preguntó haciendo un adorable puchero. Esta era otra faceta de Frin y me gustaba aún más. No sé cómo podría, respondí, abrazándome a ella mientras volvíamos a entrar a la casa. ¿Quieres hacer algo?, preguntó Frin mirando hacia afuera. ¡Guau!, exclamé al ver la imagen en el cheque. ¿Qué pasa?, preguntó preocupada. Mira, Frin, mira. ¿Qué? ¿Qué tiene?, preguntó mientras yo le mostraba mejor el cheque. Ella lo miró y negó con la cabeza, sin entender. ¿No lo ves?, insistí. Dice Rest, Victorias. ¿Y qué tiene de especial?, respondió aparentemente sin interés. Por Dios, es el mejor restaurante de todo Estados Unidos, ¿no lo sabías? Tiene restaurantes en Italia, Francia, Nueva York y Dubái. Estaba toda emocionada, pero ella parecía como si fuera lo más normal del mundo. Espera, ¿es amigo tuyo? ¿Quién compró los autos? Tú dijiste... Empecé a pensar. ¿El dueño de Rest Victorias es amigo tuyo?, pregunté, más emocionada de lo que debía. Es conocido, ya sabes. Parecía incómoda con la conversación. ¿Te gusta ese restaurante? Jamás he ido. Solo lo he visto por televisión cuando hacen reportajes. El de Nueva York tiene 5 estrellas Michelin. Bueno, 4 ahora. ¿4? Ahora parecía más interesada. Sí, hace poco le quitaron una. Al parecer, el chef ha estado desaparecido por casi 3 años y eso le ha quitado prestigio. Vaya, no lo sabía, dijo Frin. Sostuve el cheque en mis manos, estudiándolo detenidamente. Tenía una imagen estampada en el frente, del elegante restaurante en Nueva York, como fondo del cheque. Solo aparecía mi nombre, la cantidad y una firma extraña. No era un nombre, solo unas iniciales que no entendía, pero destacaba una S. Haré la cena, dijo Frin, levantándose, mientras yo no podía apartar los ojos del cheque y de la impresionante cantidad que mostraba. No había duda, este cheque me permitiría pagar mi deuda y aún tendría suficiente dinero para estar tranquila por un tiempo, sin preocuparme por nada. Miré hacia Frin, que estaba en la cocina, mientras Lea jugaba sobre mis piernas. Esa hermosa morena de ojos como el cielo debía ser un ángel enviado para mí. Desde que llegó, solo cosas buenas me han pasado. Creo que sintió mi mirada, porque dejó de cortar las verduras y me miró directamente. Una sonrisa sincera se dibujó en mis labios, y ella también me sonrió antes de volver a cortar las verduras. «Cena lista», dijo, caminando hacia mí para tomar a Lea. «Guarda eso o lo perderás», dijo, señalando el cheque. Después de la cena, como siempre, acosté a Lea y luego me quedé con Frin viendo televisión. Esta vez hicimos una maratón de Juego de Tronos y parecía que jamás lo había visto antes. Estaba muy entretenida y no podía esperar para ver el siguiente episodio. «¿Entonces tú sabes dónde está?», le pregunté de repente, mientras ella seguía atenta a la pantalla. «¿Dónde está quién?», respondió con una tonta sonrisa cada vez que aparecía Khaleesi en pantalla. Sentí un ligero ataque de celos hacia la actriz. «El dueño de los restaurantes Victorias». Me miró, algo incómoda. «Se ha perdido», fue su respuesta. «Pero tú sabes dónde está», afirmé. «Hablaste con él sobre mí». Algo así. «No sé exactamente dónde está, solo hablamos», respondió. «¿Me llevarías algún día a comer a ese restaurante?», pregunté, sintiendo sus brazos rodear mi cuerpo con más fuerza. «Claro, lo que tú quieras», dijo, depositando un suave beso en mi coronilla. «Gracias, Frin».
Deja de darme las gracias, no hago nada extraordinario, respondió con una sonrisa. Sí lo has hecho, hasta Lea parece otra. Habla más, corre, juega. Creo que es más feliz contigo aquí, dije. Y un pequeño bostezo escapó de mis labios. ¿Tienes sueño?, preguntó, con ternura en su voz. Un poco, contesté, restregando mis ojos con cansancio sin querer. Vamos a dormir entonces, dijo mientras me ayudaba a levantarme. Entonces escuché su susurro. Ustedes también me han hecho bien. Ya lo sé, respondí mirándola. Has cambiado con nosotras. A dormir, sentenció poniendo fin a la conversación. Meterme en la cama y, a los pocos minutos, sentir cómo los brazos de Frin me rodeaban era la mejor manera de dormir. No sabía si lo hacía conscientemente, pero no me importaba. Esto era mi paraíso. ¿En serio, tienes que ir a trabajar? Era sábado y había pasado una semana desde lo de los autos. Frin no quería que fuera al trabajo y tenía a Lea muy a su favor en sus brazos. Debo trabajar, dije mientras terminaba mi desayuno. El clima ha estado horrible, respondió. Toda la semana habíamos tenido la misma discusión sobre que no debía arriesgarme a ir al pueblo con las fuertes nevadas, pero era mi modo de vida. Frin, dejaré a Lea contigo. No es para tanto, le repliqué. Sí lo es, Becky. ¿Y si te pasa algo? No me pasará nada. Además es sábado, regreso temprano. No creo que sea lo mejor, dijo nuevamente. ¿Para qué ir? Después de pagar la hipoteca del terreno, te queda suficiente dinero. No necesitas ir al pueblo. Hay gente que sí me necesita, respondí ya cansada de la discusión. No me parece, me dijo de nuevo. Iré y volveré rápido, lo prometo. Me levanté y le di un beso en la frente a Lea y otro a Frin en la mejilla. Tendré cuidado. Por favor, me volvió a suplicar. Ya no seas paranoica. Adiós, mi vida. Me despedí finalmente de mi hija. El clima realmente era horrible hoy. Parecía que empeoraría conforme avanzara el día. Gracias a Dios, era sábado, y como siempre, saldría a mediodía para volver a casa. Estaba comenzando el peligroso camino lleno de curvas cuando la nieve empezó a caer más fuerte y los vientos se volvieron violentos. Realmente daba miedo. El viento movía los árboles con fuerza, haciéndolos doblarse de forma alarmante. Frin tenía razón, no debía haber salido. ¿Por qué siempre tenía razón? Hubo una ráfaga especialmente fuerte y sentí cómo mi camioneta se sacudía. De repente, escuché un gran estruendo. Frené bruscamente, la camioneta dio vueltas en el asfalto y sentí otro fuerte golpe a mi lado. Cuando la camioneta finalmente se detuvo, vi que un gran árbol había caído en medio del camino, bloqueándolo. Ese estruendo fue el árbol cediendo bajo la presión del viento. Tuve mucha suerte. Si no hubiera frenado, ahora estaría bajo ese gran árbol. Bueno, Frin, creo que tendré que volver a casa, dije resignada. Intenté poner la camioneta en marcha, pero nada. Estaba apagada. Intenté encenderla varias veces, pero fue en vano. Bajé de la camioneta, subí el cierre de mi abrigo y el viento y la nieve me golpearon con fuerza. Necesitaba refugiarme. Fue una gran idea dejar a Lea con Frin. Este clima la habría enfermado. Decidí correr en lugar de caminar. Fueron los peores 15 minutos de mi vida. Cualquiera que no estuviera a punto de morir congelado podría haber admirado la belleza del paisaje. La nieve cayendo, el blanco brillante sobre las colinas, pero yo solo sentía cómo mi trasero se congelaba. Después de esos interminables 15 minutos, finalmente llegué a casa. No sé por qué, pero no hice ruido a pesar de morirme de frío. Abrí la puerta con cuidado. Todo estaba en silencio, pero entonces escuché la voz de Frin proveniente del piso superior. Parecía estar discutiendo. ¿Con quién? Subí lentamente las escaleras hasta llegar a mi habitación. Fart, sé lo que hago, ¿entiendes? La escuché tras la puerta, claramente molesta. ¿Quién era Fart?
No, 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 y 1000 veces no, todo está bien. Dile a mamá eso. Cierto, su hermano. Mira, sé lo que hago y por qué lo hago. No te metas en mi vida. Escuché cómo bufó por algo que dijo su hermano. ¿Eso te dijo? Desgraciado, escucha, no te metas en mis cosas. Sé lo que estoy haciendo. No, no te diré ahora. No molestes más, que no es mío. Escuché que la conversación terminaba, así que casi corrí escaleras abajo. Frin, grité, entrando de nuevo a la sala. Beck, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? Bajó rápidamente las escaleras y parecía preocupada. La tormenta, un árbol cayó y Bob no encendió. Maldito auto, dijo, molesta. Deberías haberlo vendido también y comprar uno mejor. Frin, me quejé reacia a vender el último auto de mi padre. Ya lo sé, se frotó el rostro, frustrada. ¿Estás bien? Pasó sus manos por mis brazos. Estás helada. Ve a cambiarte y caliéntate. Yo iré por tu Bob. Gracias. ¿Estás bien? Pregunté rápidamente. ¿Todo en orden? Sí. ¿Por qué? Vi lo seria que estaba en sus ojos. Seguramente sospechaba algo. Nada, solo te noté un poco molesta. Estoy bien, Becky. Anda, sube, iré por Bob. Lea está en su cuarto jugando. Ok. ¿Por qué estaba discutiendo? ¿Por qué le decía que sabía lo que hacía? ¿Qué estaba haciendo realmente Frin aquí? Había tantas preguntas y ninguna respuesta. Esa morena era todo un enigma. Me cambié de ropa y comencé a entrar en calor, mientras mi mente se llenaba de preguntas sobre quién era realmente Frin Sarocha. La tormenta había empeorado y Frin tampoco llegaba. Esto debía ser una broma de mal gusto. Ahora estaba más preocupada por ella que por la discusión con su hermano. Los minutos pasaban y el viento azotaba cada vez más fuerte. Se podía escuchar el espeluznante silbido del viento. Estaba en la cocina mirando hacia el terreno con Lea cuando empecé a escuchar un golpe. Creo que era una puerta. El viento la azotaba con fuerza contra su marco. Cariño, espera aquí por mami, ¿sí? Ya regreso, le dije a Lea mientras salía por la puerta trasera. Caminé por el terreno. El viento era fuerte y la nieve nublaba un poco mi visión. Llegué hasta el granero. Una de las ventanas superiores se había abierto y el viento la golpeaba violentamente. Si la dejaba así, mis animales se congelarían. ¡Maldición!, exclamé mientras buscaba una escalera. Coloqué la escalera justo debajo de la ventana que se cerraba y abría con fuerza. Comencé a subir y logré cerrar la ventana con dificultad. Busqué algo para bloquearla y me sentí como una tonta por no haberlo buscado antes de subir. Justo cuando me giré para ver mejor, una fuerte ráfaga volvió a abrir la ventana y perdí el equilibrio sobre la escalera. Sentí cómo la ráfaga movía la escalera y caí junto con ella hacia el suelo. Todo sucedió en cámara lenta mientras caía hacia atrás. Sentí el impacto contra el suelo duro, cubierto apenas por un poco de nieve. Luego, todo se volvió negro